Hermosilla, metido en toda clase de líos, que está lleno de gente del mundo económico, a nadie le importó. ¿Por qué? Y aquí está la explicación que tiene mucho que ver con Parisi. Parisi le está diciendo una cosa que formalmente sería de izquierda a sus votantes, que es que te dice, a ti no te tocan las mieles del proceso de modernización. A ti no te toca eso. Pero contrario a la izquierda, Está mal pelado el chancho. está mal pelado el chancho. Pero contrario a la izquierda, no va a decirte, tú eres una víctima. Va y te dice, tú eres un héroe, emprendedor. Eres un jugador que juega en la cancha que te pongan. Estáis fuera de la cancha, compadre. Estáis fuera de la cancha. Es una cancha, no de tierra, de piedra. ¿Ya? Es una cancha donde siempre hace calor. ¿Ya? Me acordé de Calama, que era la cancha en la facultad. Sí, pasamos por ahí algún momento ahí de Juan Calama, Milla. Calama, claro, Sí. Calama. Entonces esa cancha donde se juega más o menos sin claridad cuáles son los límites, más o menos sin claridad qué significa una fractura, sin claridad de nada, en esa cancha juegas tú, compadre. Y vos tenés que Genera una épica. ir para adelante porque tenés que ser rico, compadre. No te viene a decir, queremos que seas el protegido del sistema. Te viene a decir, tú tienes que salir, tenemos que dejar ser el héroe de esta película. Puede influir que quizás, bueno, el estallido social fue un intento y después la convención un intento de quebrar las estructuras, quebrar el molde, generar una nueva cancha. Y fracasó tan estrepitosamente que mucha gente dijo, quizás está pensando, ya no va a haber una oportunidad de cambiar una nueva cancha, entonces tengo que poner todos los huevos en la cancha que están y esos huevos son la meritocracia. Que es decir, está toda esta plata en juego, sobre todo en el norte, tengo que ser, como ya no se va a repartir esto, como ya no va a haber un cambio social drástico, tengo que ser yo entonces el que juegue mejor con esta regla, y ahí Parisi es como el punto medio entre no traicionar todo y que tirarte a la derecha, que cae cercas, y mantener un eje ahí. Bueno, es que hay una cosa que es muy importante. Hablábamos de la palabra mérito. La palabra mérito significaba algo que ya no significa. A mí, en mi trabajo, uno de los libros que saco ahora luego, tiene que ver con mi trabajo doctoral, que era sobre procesos de cambio cultural, transformaciones culturales. Y dentro de eso, una cosa que vi en casos históricos era el surgimiento de una transvaloración. Siempre había una palabra que dejaba de significar lo que significaba y pasaba a significar algo distinto. Lucro en el año 2011, que deja de significar simplemente la ganancia a partir de un trabajo o un emprendimiento. Pasa a significar abuso. En este caso es mérito. El concepto de mérito que nosotros teníamos, que era nosotros tenemos el concepto del mérito radical de los años 50, básicamente. Y eso había durado muchos años. Ese concepto del mérito de... Paz descanse por lo demás el Partido Radical. Exactamente, que en paz descanse, pero era el ir al colegio, ese camino, ¿ya? La ruta lógica, la ruta institucional, Educación. la educación, gobernar es educar. Claro. Ese era el mérito. De pronto vienen grandes terremotos para el mérito, pero resiste. Grandes terremotos cuando llegan los Chicago Boys, te dicen el mérito no es eso. ¿Ya? El mérito no es eso. ¿Ya? Y van a buscar otras cosas. Y seguimos avanzando en el camino y surgen se empieza a revolver esto, pero sin claridad, hay mucha confusión. De momento, Parisi viene a ofrecer un nuevo tipo de mérito. Y ese mérito no tiene nada que ver con lo anterior. Es más parecido al mundo que se vive en los lugares desinstitucionalizados. Es una relación no con la institucionalidad, porque el Chicago te decía, no es con el Estado, pero era con la institucionalidad. Ahora te dice, no es con la institucionalidad. No sabemos qué significa todavía, porque de momento él está diciendo lo que no es, de hecho no ha dicho nunca nada que es, solo ha dicho lo que no es. Entonces, la pregunta es si le va a bastar con decir no es para construir un proyecto político viable, o va a tener que llegar el momento donde tenga que decantar. Eso es bien interesante. Y bueno, y ahí quienes tienen que descifrar esto a golpe, de alguna u otra manera, bueno, especialmente Janet Jara,
José Antonio Cast en una menor medida, que es en la búsqueda del apoyo de ese voto de Parisi, de ese entendimiento del mérito, de entendimiento. Bueno, uno podría decir, hay muchas variables. Uno podría decir, bueno, en el equipo de José Antonio Cast está Quirós, que es cercano al tema de las colusiones, que es una lógica bien contraria al tema del mérito. La colusión es el peor pecado para los emprendedores, por la cooptación del espacio mercado. Yanel Jara también tiene el tema del sueldo ingreso vital, que a algunos emprendedores les hace ruido porque dicen no va a alcanzar, no me van a dar las cifras para poder pagar eso, aunque hay subsidios de por medio de todo eso, pero la información, lo que le llega a la gente a veces no es tan completo. Eh, y está el otro tema que lo comentamos acá, que cruza y que no lo hemos hablado también de París y que de Potente París y que parece muy importante para ellos, que es el de la migración. Eh, tú, en este sentido, ¿cómo ves las posibilidades reales de ambos de poder rescatar un volumen importante de los votantes de París? A ver, es un gran misterio. Yo creo que lo normal es que pase lo mismo que pasó la vez pasada, de que más de la mitad se va a ir a la izquierda. Eh, no creo que Parisi vaya a jugársela porque sabe que pone en juego un poco sus capacidades de... Tiene que parecer que él controla ese electorado. ¿No? Cuando él lo niega, está diciendo sí lo controla, porque está abriendo una negociación. ¿Ya? Aunque hable esta de la democracia directa que tiene el parte del PG internamente. Pero esa votación no se... yo creo que él sabe lo que tiene. Y lo que tiene no son fieles. ¿Ya? Esto no es una secta, esto no es una religión. eh, Él no es un profeta, todavía. ¿Ya? Nosotros estamos en el fines de los 30 en Argentina. Eso es. Estamos justo antes de Perón, pero París no alcanza a ser Perón, porque no trae una solución. Trae un espíritu de época que tiene mucho que ver con el peronismo, que no es un proyecto político propiamente tal, sino que es una especie de aire que respiras. Stefanoni mencionaba, ha rescatado un poco el tema del populismo, que la izquierda debe acercarse un poco más, tomar un poco más de esa línea del populismo, no tenerle tanta tibia, pero aquí en Chile tampoco hay como alguien que pudiéramos, lo voy a hacer a grandes rasgos, alguien que pudiera llenar los zapatos de Perón en ese sentido. Bueno, que Perón también sabemos que tiene todas las líneas, nada de apoyos nada y todo, más de derecha, pero en esa línea, más de derecha que de izquierda. Más de derecha que de izquierda. Pero en esa línea, el peronismo derivó en la izquierda, pero claro, pero de un estatismo fuerte, con subvenciones, sí, con un mensaje de importaciones, pero claro, y que con un mensaje fácil, sencillo, que llegara a la gente, que moviera más. mucha protección social. Mucha protección social. Eso no está a la vista, No, ¿o sí? no, porque eso era en una época donde, a ver, lo que es igual es básicamente lo siguiente. El consenso liberal en los años 30 estaba roto. En el mundo, la crisis del 29, en el mundo. Está roto en Estados Unidos, está roto en Europa, o sea, está roto el consenso liberal. Y entonces surge el keynesianismo en Europa como gran solución, y Estados Unidos juega una cosa y la otra hasta que después de la Segunda Guerra logra establecer su camino no keynesiano. Argentina resuelve su problema con una solución antiliberal, tanto en lo político como en lo económico. El consenso transicional definitivamente ahora viene muriéndose fuerte desde el 2011, pero no había terminado de morir, ni siquiera con el estallido había terminado de morir, porque el consenso post-estallido fue un intento de recuperación de la cañería liberal, del liberalismo político. Es ahora donde está ocurriendo esto. Es ahora. Este es el momento donde eso entra en etapa de crisis total. Y en ese sentido, bueno, ya proyectando, lo más probable, aún hay posibilidades para Yanel Jara, y quería preguntar después justamente cuáles son las posibilidades que tú ves, pero lo más probable es la presidencia de José Antonio Cast. Tú, recién habíamos visto ya tuvo un llamado con Milei. ¿Tú cómo visualizas justamente una presidencia de José Antonio Cast en estas condiciones, con este parlamento, con el factor Donald Trump? ¿Cómo crees que Chile se enmarcaría en estos próximos 4 años?
No, claramente la llegada de Kast establece una revinculación muy fuerte con el aparato norteamericano, que es una relación que es compleja, es muy compleja. A ver, el siguiente gobierno le tocaba a Boric, y no lo hizo, pero al siguiente gobierno le va a tocar y capaz que no lo hagan y sigamos más o menos lo mismo, pero lo que se acabó para Chile, y esto significa para los empresarios un cambio necesario, significa para todos los actores, Chile había aprendió a jugar muy bien, quizás el mejor del mundo, en un sistema internacional que tenía un perímetro muy marcado, que se sabía cuál era. Y Chile, como ayudante del profesor, era el mejor. Desde llevar mejor la maletita hasta hacer la mejor clase correspondiente al respecto. Chile era un país táctico. Desde hace ya varios años viene siendo necesario, al menos desde el 2018-19, al menos desde allí, Chile necesita pasar a ser un país estratégico, que establezca cómo se relaciona con un mundo donde las fronteras no están claras, donde está China por un lado, ¿ya? Con un modelo cada vez más consolidado, político y económico, cada vez más construido, mucho más, muy distinto a lo que se piensa, que como que China es como un agujero de contradicciones, todo lo contrario, es todo lo contrario. El agujero de contradicciones se llama Estados Unidos. Entonces es muy notable porque corremos a refugiarnos en Estados Unidos que está sin plata, que te va a cobrar, no te va a pagar, ¿ya? Y huimos porque no tenemos relaciones, prácticamente viven 700 chilenos están inscritos en el consulado en China, no hay más. Pese al volumen de tráfico comercial. Pero claro, No entonces tiene- tú tienes un problema simple que no tienes, tú para llegar a un ministro en Estados Unidos, supongamos que no tienes contacto político y quieres tener un contacto extra político, que muchas veces es necesario. Tú tienes cuánto tesista chileno que ha hecho tesis con el profesor que después fue ministro. Pero tienes por montones del gobierno de ahora, el de anterior, el anterior, el anterior, de todas las empresas. Llegan 2.000, 3.000 becados chilenos todos los años a Estados Unidos. Entonces, hay un ecosistema gigante. No tienes eso con China. Una dependencia cultural. Claro. Y esa capacidad te va a ser suficiente si no tienes una estrategia general de cómo te mueves en el ambiente. Europa necesitaba Latinoamérica y tenían la oportunidad de hacerlo con ellos. Y no, y Europa se cometió un error, se metió directo con Estados Unidos, le pasó su plata a Estados Unidos, ¿ya? Pues le dijeron, ya, yo los cuido, pero pásenme toda la plata, porque está haciendo caja. Claro. Entonces, Pero ahí uno se pregunta, bueno, en esta futurología política todavía no está cerrado el tema, hay posibilidades en la segunda vuelta, pero hablamos de probabilidades igual. ¿Qué movimiento de cadera tiene Kast? Porque claro, uno dice, en el concepto latinoamericano va a ser cercano a Noboa, va a ser cercano a Milei, en Perú no se sabe, pero igual debería haber una cercanía, quizás también con Bolivia, quizás sí sale algo, Keiko Fujimori. pero puede ser Sí. posible. Pero claro, una cercanía ideológica, pero a nivel de beneficios para Chile, porque cada uno es bien, tiene una lógica no colaborativa, digamos, a nivel económico. Entonces, ¿qué movimiento de cadera va a tener Kast en este escenario latinoamericano, en este escenario global? Mira, yo creo que el problema de América Latina es que haya o no haya cadera, América Latina está muy aproblemada. Tiene muchos problemas muy caros de resolver y poca plata. Muchos de los países de América Latina tienen estado en una condición muy deficitaria, con bajos presupuestos estatales. Es sorprendente cuando uno habla con distintas autoridades de distintos países, darse cuenta de que están con problemas de caja real para poder hacer cosas simples. No estoy hablando de las cosas grandes. Entonces, eh, también es parte de lo que hay que hacer, un plan general. Paremos un poco, que está... Sí. Justo no... Sí, el gobierno de emergencia. Claro. Ha llegado. Eso es el sistema del gobierno de emergencia. Para entrar aquí van a ser... No, al tiro, van el equipo SWAT. Pensamos que había un incendio. Bombero ahí. Sí, te decía que América Latina hoy día es un lugar que necesita también esa estrategia que Chile necesita,
Chile ya no puede decir que no tiene los problemas de América Latina, los tiene más pequeños, pero los tiene. Por lo tanto, Chile va a tener que pensar una estrategia, ojalá con América Latina, pensando en cuál es su estructura de relaciones con Europa, ojo con esto, con África, porque África viene con un nuevo ciclo, con dominio ruso-chino, con Rusia y China, ¿no? Que a Chile como que le molesta y qué sé yo, pero es la realidad, y obviamente con Estados Unidos, Canadá, en fin. Entonces, hay que mirar el mundo tal como está. Nosotros hacemos el mapa y decimos, es que Australia y Nueva Zelanda son parte de Occidente. Australia y Nueva Zelanda sí, se paga con los sistemas chinos, se paga con eso. Entonces, a ver, tranquilos que esto cambió. Entonces estamos todos teniendo que adaptarnos a un nuevo mundo y lo mejor es que tengamos un diagnóstico claro lo antes posible. Y volviendo al tema de la primera vuelta, antes de entrar en Sí. el tema de Yanel Jara, un factor otro que había sido sobrevalorado, porque claro, habíamos hablado de París y que fue subestimado, pero uno que fue sobrevalorado fue el Johannes Kaiser. En algunos momentos, incluso antes de la elección, se pensaba que tenía posibilidades de entrar al balotaje, y si bien no tuvo un mal desempeño, o sea, con un 13,9, con 14%, igual era menos de lo que él mismo esperaba Sí. y lo que se planteaba. ¿A qué crees que se debió justamente esta baja, no sé si derrota, pero esta decepción para el comando de Johannes Kaiser? Yo creo que tenía el porcentaje, que lo tenía. Estoy seguro Para que lo pasar a tenía. segunda vuelta. Para disputarlo, sin duda. No tengo ninguna duda de que él perdió los últimos 10 días la elección. Estaba todo muy que se movía a muchas partes, pero él lo perdió. No fue solo el azar, no fue solo esta cosa circulante que andaba dando vuelta, sino que él se equivocó. Él no entendió que un porcentaje grande de su votación no era la ultraderecha, que él había crecido con otra votación, que después la ultraderecha él la había ido capturando, pero había sido la tarea del segundo momento, pero él compartía junto con Parisi un rol, que era el rol apocalíptico. ¿Quién era el mejor apocalíptico? Y Kaiser era el mejor apocalíptico. Y sabía, y sí tengo clarísimo que efectivamente le había ido quitando espacio a Parisi y había construido un espacio apocalíptico muy interesante en términos electorales. Yo creo que su jugada Krasnov más tercera estrofa del himno nacional fue catastrófica para ese mundo que lo que está hablando es del colapso, que lo que está hablando es de un futuro que se tiene que caer para que renazca de nuevo, que tiene una cosa mucho más anarca, mucho más mesiánica. ¿Ya? Ese mundo se sentía cómodo con el Kaiser que no era super facho. ¿Ya? Pero cuando empezó a comerse a Kast, se tentó. Y es difícil en campaña, sobre todo ahora, girar de estrategia. Es difícil. Le pasó a Kast que casi en algún momento puede perder porque giró la estrategia. ¿Ya? Y Kast finalmente, entonces yo digo, Kaiser fue la clave de la distribución. O sea, distribuyó a su propia baja para Parisi, distribuyó a favor de Kast a última hora porque su crecimiento hizo que los votantes de Matei dijeran, no, si sale Kaiser es peor, mejor me voy con Kast, que todavía está dentro más o menos de la frontera, ¿ya? Y entonces perjudicó finalmente a Matei, benefició a Parisi, ¿ya? Y benefició a Kast. A mi juicio, eso, números más, números menos, el flujo, ese me parece claro. Claro, todo el control ahí en esa parte más líquida, quizás, o algún efecto más importante en esa parte más líquida. Y bueno, la otra persona que nos falta, que fundamental en este camino a la segunda vuelta, es Janet Jara, quien tiene también lo más difícil. Sí. Y lo decimos, es poco probable, pero tiene todavía posibilidades. Y el tema es, bueno, ahí uno lo puede disentir o no, pero justamente preguntarte, Sí. ¿tú en qué rango ves esas posibilidades? ¿Y cuál crees que sería el camino más adecuado que tendría que tomar ella en estas 3 semanas de campaña? Lo primero, esta semana no sabes, por tanto tienes que investigar. O sea, ellos tienen que estar investigando ahora cualitativamente sobre todo, no cuantitativamente. ¿Ya? El número es lo de después.
Pero lo primero es saber a dónde tienes que entrar, cuál es la puerta. Hoy día, esta semana, lo que te toca es romper el tablero. O sea, tratar de que se caiga el tablero de la mesa, sí o sí. No te sirve este tablero, entonces tienes que patear el tablero. Entonces lo que está haciendo probablemente tiene algún sentido, que es ir a todas partes, jugar en todas las canchas posibles, decir que el otro no está jugando, ya, con eso no va a subir puntos, pero va a generar la posibilidad de romper un poco el tablero, ensuciarlo, en fin. Esta semana te ganas el tiempo para poder tener la posibilidad de un pequeño diagnóstico y la próxima semana ya implementas estrategias, ¿ya? Lo que te diga ese y empiezas a una fase más narrativa, de conquista narrativa. Eso es lo que le queda, no tiene mucha alternativa. Alguien cercano a ti, Darío Quiroga, decía que, bueno, la fortaleza... Darío no me hace caso, pero nada, nada. Pero bueno, hay que llamarlo quizás más seguido, pero él decía que uno de los focos es que José Antonio Kast es un mal candidato. Decía también, bueno, eso no lo decía él, pero en todo el comando decían este tema de los votos no son de nada.